Este libro lo tengo hace muchos años. Hace muchos años que lo leí y tardé muchos años en leerlo. Y no porque no me gustara, sino porque es un libro explotacabezas. Roger Penrose es un físico y matemático británico ganador del Premio Nobel de Física y probablemente el mejor relativista después de Einstein. En su libro La nueva mente del emperador aborda la inteligencia artificial. ¿Puede trascender la mente sus propios límites? Vamos a profundizar entre la frontera de la conciencia y la física. Vamos a intentar abordar de la manera más sencilla posible, sin que nos explote la cabeza, algo que Roger Penrose escribió en 1989. Podemos pensar, ¿un libro de inteligencia artificial escrito hace más de 35 años? Este libro, cuando lo lees con ciertos años y ves que las cosas que ha ido relatando han ido sucediendo, es decir, parece el Nostradamus de la ciencia, te deja boquiabierto de cómo incluso te data los avances y en los años en los que se va a poder generar ese tipo de tecnología. Y así ha sido. Somos Homo sapiens sapiens, es decir, hombres que saben que saben. Y esto implica ser consciente del conocimiento. Y al ser consciente del conocimiento tenemos que abordar temas como la conciencia, y para abordar la conciencia tenemos que abordarlo desde un punto de vista psíquico, pero también físico, la plasticidad del cerebro, sus formas, cómo se va modelando a sí mismo y cómo esas estructuras van cambiando la composición interna incluso de nuestros pensamientos, pero no se queda ahí, es que también hay que abordar temas de computación, cómo funciona un ordenador, cómo funcionan las puertas lógicas de los procesadores de los ordenadores, desde las máquinas de Turing a los fractales, es decir, esas formas que son biológicamente reproducibles a distinta escala. Y todo esto lo tiene que hacer de una manera comprensible pero fiable, para que el lector sepa que lo que está diciendo no se lo está inventando. Cuando intentamos conocer nuestra mente de forma rigurosa, es necesario pasar desde lo que es un algoritmo a cómo puede llegar a funcionar la consciencia. En todo ese viaje, que es apasionante, hay tramos que pueden resultar bastante escabrosos, porque primero hay que entender conceptos matemáticos, que algunos son muy sencillos y todos los podemos entender, pero hay otros, como la incompletitud de Gödel, que menciona aquí, que consisten en que las matemáticas no pueden explicar todo, ni siquiera de sí mismas. Es un concepto un poco complicado, es decir, las matemáticas están limitadas. En resumen, es eso. No se puede hacer todo con matemáticas y hay una serie de axiomas, es decir, principios indemostrables, que por básicos y evidentes ni las propias matemáticas son capaces de demostrarlo. De manera que empezamos a ver por ahí ciertas grietas de incomprensión que nos va a hacer que la conclusión a la que podamos llegar todos y cada uno de nosotros no sea acertada. O si lo es, seamos al menos conscientes de que lo está siendo más por intuición que por verdadera certeza. Roger Penrose nos propone que la mente humana no es solo cuestión de neuronas y sinapsis, es algo más complejo, que hay que abordar desde distintos puntos de vista y tener en cuenta ciertos factores que no podemos pasar por alto. Uno es la interacción entre partículas, que aborda desde sistemas físicos clásicos tipo los de Newton, que todos podemos llegar a entender, pero hay otros que no son tan sencillos como los cuánticos. La superposición cuántica implica que hay partículas que pueden estar en dos situaciones al mismo tiempo y que luego se van definiendo de una o de otra cara dependiendo de el contexto en el que se esté desarrollando. Este concepto es otra grieta, otra limitación del conocimiento, porque si no podemos llegar en profundidad a conocer esto, la conciencia, ¿dónde está realmente? Hay quien piensa que la conciencia está fuera incluso de la física biológica. Esto es a lo mejor decir mucho, porque no se conoce ninguna conciencia que esté fuera de un cerebro y no se conoce ninguna conciencia que esté más allá del cuerpo humano. No se puede desechar porque la conciencia todavía nadie la ha localizado. Cuanto más complejo
es el sistema que emplea el cerebro para hacer algo, más difícil es localizarlo en el cerebro. El hecho de tener que tener en cuenta la mecánica cuántica para los procesos cerebrales abre un abanico de posibilidades que dificultan el definir la ubicación exacta de la conciencia. Pero de momento parece ser que está contenido en el cerebro. Es posible que el cerebro sea lo más sofisticado que el universo haya sido capaz de generar que nosotros conozcamos. Pero también es una frontera, es un límite. ¿Podemos traspasarlo? Para poder hacerlo necesitamos nueva física. No nos sirve la que tenemos ahora. Necesitamos converger lo que muchos físicos llevan soñando desde hace mucho tiempo: la mecánica cuántica y la gravedad. Hasta que eso no se consiga, no podemos dar el siguiente paso en muchos sentidos, pero uno de ellos, y muy importante, es conocernos mejor a nosotros mismos. Si lees La nueva mente del emperador, vas a tener un conocimiento más profundo de absolutamente todo, porque para llegar a las conclusiones finales tiene que abordar tanta temática de matemáticas, de computación y de física que te va a enriquecer de una manera como muy pocos libros lo hacen, pero es difícil de digerir en algunos pasajes. No llega a conclusiones certeras porque no puede. El libro es un reconocimiento de las limitaciones que tenemos los seres humanos con los recursos que actualmente tenemos, o cuando se escribió el libro. Pero no podemos de momento superar estos límites y estas fronteras que hemos comentado antes, tanto físicas como de conocimiento como tecnológico. ¿Tenemos que usar la inteligencia artificial? Pues tengo un buen amigo que dice que la inteligencia artificial es como un equipo trabajando para ti, donde por ejemplo hay un jefe, que serías tú, que le encarga a una serie de empleados que te hagan estas tareas o aquellas y de más allá. Y entonces eso te permite ser muy eficiente y ser prácticamente una empresa como una multinacional siendo una sola persona. Si entendemos la inteligencia artificial así, como un recurso, como una herramienta, como algo que nos puede ayudar con nuestra creatividad, siempre que tengamos una formación para poder abordarla de la mejor manera posible y nos ayudará a crecer en lugar de limitarnos, es genial. Pero otro tema es el de si la inteligencia artificial alguna vez tendrá conciencia propia. Y aquí, aunque no se puede llegar a conclusiones fehacientes, como hemos dicho antes, Roger Penrose propone que no. Dice que la conciencia es una capacidad no algorítmica de emitir juicios. No algorítmica. ¿Y por qué dice no algorítmica? Porque aparte de las limitaciones como las del teorema de Gödel y la superposición cuántica, hay una serie de factores que hacen que no podamos llegar a conclusiones totales. ¿Podrá una máquina replicar la mente humana? Pues según Roger Penrose, la mente humana, la conciencia, va más allá de un algoritmo, que es algo más que el procesamiento de datos. Tenemos algo como la intuición, que nos permite llegar a verdades que son indemostrables. Tenemos algo como las emociones, tenemos algo como la voluntad. Cuando la inteligencia artificial, a día de hoy, no cuando se escribió este libro, le pides que te haga música, te hace música y muy bien. Le pides que te cree una imagen, te crea imágenes y muy bien. Cuando le pides que te redacte un texto, lo redacta y muy bien. Pero ¿tiene voluntad de hacerlo? ¿Se emociona con el resultado? ¿Está satisfecho o decepcionado con lo que ha generado? Hasta que la ciencia no consiga combinar lo gravitacional con lo cuántico y la lógica con lo intuitivo, no podremos despejar esta duda. Pensar en la inteligencia artificial como un recurso y darle el valor a las emociones, a la sensibilidad, a la voluntad, al querer hacer algo, un factor que probablemente sea lo que más nos humaniza. Cuando hay una máquina que es más fuerte que nosotros, no nos molesta. Una grúa es más fuerte que nosotros o más rápida, cualquier coche es más rápido que nosotros. Sin embargo, cuando se compromete de alguna manera la capacidad intelectual de los seres humanos, es ahí cuando nos ofende. Quizá lo más humano no sea la inteligencia, quizá lo más humano sea esa voluntad, esas emociones y esas ganas de querer hacer cosas que, por lo que parece, falta mucho para que los objetos lo tengan.
Otros libros de Roger Penrose son La naturaleza del espacio y el tiempo, que escribió junto a Stephen Hawking, Las sombras de la mente hacia la comprensión científica de la consciencia, o recientemente se ha publicado la que creo es su primera biografía, porque Roger Penrose está vivo aún, tiene 94 años, se titula El hombre imposible, Roger Penrose y el precio de la genialidad. Quizá en otro momento podamos comentarlas.